Es un gran honor para la maestría en comunicación deportiva recibirlos esta tarde a ustedes y a el presidium que tenemos, el panel de expertos que participará hoy compartiéndonos experiencias y conocimientos sobre un tema sumamente relevante. El fútbol podría ser el verdadero himno o símbolo patrio de este país. Es decir, existen muchos problemas sociales a nuestro alrededor que a veces no nos representan una preocupación. Pero ¿qué tal todos los temas relacionados con el fútbol? Si la pasión que imprimimos a ser fanáticos de este deporte la revirtiéramos en otras condiciones sociales, este país sería no primera potencia, sino una megapotencia. Por eso es muy relevante que tengamos aquí las voces de esos expertos y me permito dar la bienvenida en nombre del coordinador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el maestro Francisco Gerardo Valdés Rincón, a la doctora Reina Verónica Serna Alejandro, coordinadora del doctorado en educación, en filosofía, con orientación en comunicación e innovación educativa. Ven cómo el deporte se va metiendo hasta en el título del doctorado. Al doctor Daniel Carranza Bautista, coordinador de la maestría en comunicación deportiva en la Facultad de Organización Deportiva. Y le doy la bienvenida al maestro Saúl González Estrada, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y máster en Comunicación y Cambio Social, y quien será quien modere este panel y nos presente a estos expertos invitados. Bienvenidos sean todos a este segundo foro de comunicación deportiva. Gracias, maestra Leighton. Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar con esta plática, me gustaría agradecer a los representantes de la Facultad de Organización Deportiva para que ustedes estén enterados esta maestría que está ahora llevando a cabo la Facultad FOD y nosotros. Es parte de los esfuerzos que se tienen en la universidad precisamente para seguir enlazando experiencias en ambas ramas y dar como resultado esto que nosotros tenemos aquí, y que esta plática que tenemos con ellos como líderes de los medios de comunicación tiene que ver precisamente con este esfuerzo y lograr sensibilidad en todos ustedes, sobre todo porque a muchos de los que están aquí presentes les llama mucho la atención el tema del fútbol o decidieron estudiar comunicación para dedicarse a ser cronistas deportivos o tener experiencia en el periodismo deportivo. Entonces, ante todo, un agradecimiento a las autoridades. Voy a tratar de que la charla sea lo más participativa posible. La idea era que yo hiciera aquí algunas preguntas a los ponentes. Mejor yo quisiera que si en algún momento ustedes tienen alguna pregunta que ellos pudieran contestar, creo que será una dinámica un poquito más amena para todos nosotros. Pero antes presento a las personalidades que tenemos aquí al frente. Nos acompaña Jacqueline Lozano Salazar, que la tenemos aquí con nosotros, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por nuestra facultad. Por más de 10 años se ha dedicado al análisis del deporte con perspectiva femenina en programas como ADN, Cracks y Fútbol en Tacones. Además ha colaborado en coberturas a Rayados y durante el Super Bowl número 52. Le pedimos un aplauso, por favor. También nos acompaña Víctor Martínez Lucio, licenciado en Ciencias de la Comunicación con acentuación en Periodismo. Es egresado también de aquí de nuestra facultad. Conocimiento forjado en más de 18 años de experiencia a través de diversos medios electrónicos e impresos como Televisa Monterrey, El Norte, AW Noticias y Multimedios. Ha destacado como conductor, también como editorialista, productor, jefe de redacción, además de docente de periodismo también en nuestra máxima casa de estudios. Por favor, un aplauso para el maestro. También un gran amigo, Alejandro Alex Campos Garza, también es licenciado en Ciencias de la Comunicación del área de periodismo de aquí de nuestra facultad. Más de 30 años narrando hazañas del deporte en magnos eventos como series mundiales, de ligas mayores y el adiós del Yankee Stadium, además de dar voz a partidos de sultanes y de fuerza regia. Ha sido referente de programas deportivos en Radio Asir
también en TV Nuevo León, en Canal 28, en Sky y en Multimedios. Un aplauso, por favor, para Alex. Muy bien. Muy bien, seguimos. El tema que vamos a plantear a los invitados el día de hoy es el que tenemos aquí de fondo, que ustedes ya se enteraron. La violencia en el fútbol, una oportunidad para los medios de comunicación. Quienes hemos compartido aula, sobre todo algunos de los alumnos míos, hemos hablado y hacemos mucho énfasis en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación para emitir sus mensajes. Sabemos que al menos en nuestro estado, sabemos que en Monterrey el tema del fútbol, del apasionamiento, del deporte, pues es parte del modus vivendi que tenemos nosotros en nuestra ciudad. Sin embargo, a veces, como lo pudimos apreciar en el último clásico que se vivió, algo fuera, evidentemente, del marco deportivo, se tuvo impacto en el tema que no tendría nada que ver, que tuvo que ver con la violencia, que tuvo que ver con otros fenómenos, pero que al final de cuentas mancharon al deporte. Y muchísimas otras cosas, muchísimas otras determinaciones que creo, ellos son expertos, se han tomado referente a eso. ¿A alguien le gusta el fútbol? La Copa Libertadores, ¿sí? Hace algunos días se anunció antes del primer partido, ellos sabrán que en los partidos, en el día de vuelta se decidió que no entraran las barras precisamente para evitar ese tipo de conflictos. Entonces vamos a explicar un poco de eso y yo quisiera comenzar esta plática, no sé quién guste contestar. Me gustaría contestar a Alex porque lo conozco desde hace ya muchísimos años y es beisbolista. Alex, platícanos, nos gustaría que nos dieras tu opinión acerca de cómo la gente está viviendo el deporte, particularmente el fútbol, cómo lo vive aquí en Nuevo León, y cuál es el alcance que tienen los medios de comunicación, multimedios, TV Nuevo León, TV Azteca, para emitir ciertos mensajes, porque aparentemente, y muchos de alguna u otra manera, culpan o culpamos al medio de comunicación por todo lo que sucede. Bueno, primero que nada, ¿sí me escuchan? Primero que nada, agradecerles muchísimo. Siempre que me invitan a la Facultad de Comunicación me da muchísimo gusto. Créanlo que lo hago como si viniera a clases, como si regresara en realidad a esta casa de muchos años que ha cambiado muchísimo. Y quiero aclarar algo, porque como dice Saúl, la gente me identifica lógicamente con el béisbol, con los Sultanes de Monterrey, pero en mis inicios y prácticamente toda mi vida, yo he sido un apasionado del fútbol. Me encanta el fútbol, me apasiona. Muchos años fui al estadio, dejé de ir al estadio por vivirlo con mis amigos en la carne asada, en el folclore, porque mi hijo me acompaña y me la paso muy bien con mi gente preferida. Pero lo que tú me preguntas, a mí me da mucha risa cuando todo el mundo quiere echarle la culpa a los medios de comunicación por la violencia. Yo digo, los valores, la educación viene desde la casa. El que es violento con fútbol y sin fútbol, O sea, el pretexto del fútbol es solo eso. Yo estoy seguro porque conozco de los dos lados, de las dos barras, y sé perfectamente que si van a un baile, si alguien los mira mal, si alguien voltea, más allá de las camisas, son violentos por naturaleza. Es solamente un pretexto lo del fútbol. Y preguntas de los medios de comunicación, yo a veces digo, ¿qué somos tan tontos para que simplemente alguien me esté diciendo en la televisión esto y yo me enganche y yo voy a ir a pelearme con todos? O sea, salgo de las películas de Bruce Willis y quiero matar a todos, ¿o qué? No pases la película de Bruce Willis y de Schwarzenegger porque son muchos balazos y va a influir en la gente. No, saliendo todo el mundo de ver Rapsodia Bohemia, va a querer comprar un piano, va a querer, o sea, los medios van a... ¿Tú pensaste? Sí, van a ir al centro a caminar, no. Pero entonces, yo no puedo culpar a los medios de comunicación. Sí tengo que hacer también una reflexión, a decir que a veces nos pasamos, unos más que otros. Y eso sí, los medios de comunicación a veces sí
estamos machacando y machacando y machacando y a veces nos pasamos un poquito. Pero darle la culpa como todo mundo, porque ustedes lo han de haber escuchado en todas partes, no es que mucho tienen la culpa los medios de comunicación. Y va para ustedes porque ustedes en poco tiempo van a estar allá en los medios. Y ustedes son los que van a tener que hablar. Si es cierto, tenemos mucha responsabilidad. Pero tampoco tú eres tan tonto. Para si yo me tomo 2 caguamas y me pongo a ver el fútbol y no salgo a querer pelearme con todos. Más allá de que de pronto me sienta ya que los humos del alcohol me han sobrepasado, pues yo me voy a mi casa ya. Pero si yo quiero pelea, pues no necesito el fútbol, no necesito el estadio y no necesito otra cosa. Entonces, no se vayan con la finta de eso de que es que los medios de comunicación son los principales culpables de la violencia en el fútbol. Las redes sociales, véanlas ustedes, cuánto periodista de Twitter hay, cuánta influencia, cuánto hay. Ha cambiado el mundo muchísimo. Pero bueno, voy a escuchar a Víctor. Eso es lo que yo pienso, no le echemos la culpa. Yo creo que cada quien desde su trinchera tiene un poquito, ¿no? Pues sí, bueno, antes sí, me quedé con lo de la Rosalia. Bueno, es cierto, sí tenemos una gran responsabilidad. Yo tampoco creo, bueno, también agradezco la invitación, estoy brincando, pero me da gusto ver a gente como a José Luis, que tenía rato no lo veía, y a compañeros y excompañeros. Y muchas gracias por invitarme. Yo también, cuando me inviten, vengo. Yo creo, ¿se ha apagado? Sí. No, no se escuchó nada de lo que dije yo. ¿Qué? No, y vos, dígale nada más una vez. Una vez. ¿Ahí se escucha? Sí, pero estaba como... Me quieren censurar, me quieren censurar. Ahí está. No está apagado. Bueno, aquí le prestamos, mientras le prestamos de que viene. A ver. Ya aprendí. ¿Ya quedó? Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también estoy muy agradecido de estar acá y me voy al grano, ¿no? Yo también creo que sí tenemos una gran responsabilidad, es obvio, ustedes como próximos comunicólogos, y si les toca ser comunicadores en el ámbito deportivo o en cualquier otro, pues sabrán ya desde ahora que tienen una gran responsabilidad. Yo creo que lo mismo pasa con los que damos noticias. Nosotros podemos, gracias a la fortuna de tener un micrófono, una cámara, un medio de difusión, podemos generar emociones de todo tipo. De hecho, un comunicador que no provoca emociones está muerto. O sea, un comunicador debe provocar todo tipo de emociones. Pero en el tema del deporte sería exagerado pensar y sería minimizar al auditorio de que porque un comentarista tiene cierta animadversión, que a veces es pura mentira, realmente es solamente polémica, pues vaya a provocar una gran catástrofe. Yo creo, ahorita decía la maestra, que si le pusiéramos la misma atención a otros ámbitos como se la ponemos al deporte, yo creo que en otro tiempo lo hubo, y las discusiones iban más allá del fútbol, iban al tema de la política, iban al tema de la creencia religiosa, y esos dos debates que son eternos también, ya pasaron como que a segundo o tercer plano en una ciudad como la nuestra, donde el fútbol se vuelve un ingrediente interesante cada fin de semana. Pero sí, si una persona es violenta, va a buscar el tema de la política, que los hay también, o va a buscar el otro tema, o va a buscar hasta las series o las telenovelas para poder estar discutiendo y peleando. No es necesariamente eso. Creo que sí nos falta conocer un poquito más del efecto también de las redes sociales, porque me decían, bueno, es que lo que pasó el día del clásico. Yo les decía, bueno, primero, un herido como esos los hay casi cada noche en un bar. Y cada fin de semana en la sección de la madrugada sale un muerto, un herido, y muchos que no salen, porque es muy grande la ciudad, y siempre hay un herido de esos, un moribundo, una persona que vaya acá a un hospital y no traía camisa de Tigres o camisa de Rayados. O sea, es un fenómeno que va más allá de enardecer a un público en un clásico. Es más, no pasó en Belgrano, pasó en otro lado. Yo sí creo que nos falta controlarnos un poco en redes sociales, pero es un tema del que ya cuando nos ha tocado estar en algunas partes, lo hemos dicho, nos falta todavía dominar un poco más la herramienta de las redes sociales, nos calentamos mucho en redes sociales, también es demasiado democrático. Digo, tú subes un tweet y aunque tengas toda la vida o todos los años en este oficio, cualquier hijo de vecino con una mano en la cintura te dice que no sirves para nada, y tú
debes de aprender a controlar esas cosas. Pero de ciudadano a ciudadano, de aficionado a aficionado, se han ido calentando los Tigres y los Rayados con que un mes más y felicidades y ya viene el 10 de diciembre. Pero eso es padre, o sea, es padre, pero cuando estamos hablando de personas que saben que esto es puro. Cuando lo sabes llevar, creo yo, no. Pero cuando tú lo abres a un medio como las redes sociales, ahí está de todo tipo de gente. Así es. Entonces, ahí está un riesgo muy grande. Yo no creo que el comunicador necesariamente, ya para cerrar mi punto, que el comunicador necesariamente sea el problema. Sí puede ser parte de la solución y creo que para eso tenemos que ir. Por favor, déjame primero le pongo le pico acá la pantalla. Ya lo quité mejor. Me dijeron que lo quitaron. Ahora sí, perdón. Bueno, yo me considero una persona, desde los 13 años supe que me quería dedicar 100% al ámbito periodístico, al deporte. Siempre lo supe. Para mí el entrar a un estadio de fútbol era wow, la pasión, y entonces uno quiere como que separar, y obviamente uno es aficionado y te vuelves loco y no sé, la carrilla sana como tienes con tus amigos y demás. Cuando uno ya está del otro lado y ya lo ves, ya tengo 10 años entre radio y televisión, es muy diferente. Tu pasión sigue siendo la misma, pero ya la analizas, a diferencia de la persona que a lo mejor no sabe lo que es estar de este lado, de lo que se entera uno, de todo, ¿no? Yo sí creo, y estoy completamente de acuerdo con ustedes, en que es una responsabilidad muy grande para empezar a tener un micrófono. Tú no sabes hacia dónde, pueda llegar una persona al escucharte con lo que tú digas. Y en esto del periodismo, sobre todo en el deportivo, existen personajes, que así es. Hay muchos periodistas que deciden hacer su trabajo, incluso periodístico serio, a un lado, y entonces se convierten en un personaje, y que tú sabes que ellos te van a decir cosas por tirarte carro, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces es muy difícil el saber, tú como televidente, cuando una persona es verdad o no. Yo supongo que a ustedes les ha pasado, que tienes un compañero y te preguntan, oye, ¿y así es en verdad? ¿Así es en persona? Y es cierto que, y es normal, ¿no? La gente a veces no sabe que muchas veces hay periodistas incluso que manejan un personaje en televisión. Sin embargo, es eso, un personaje nada más, y la gente a veces cae en ese error. Es muy diferente, creo yo, que la gente me juzga, y a mí no me da vergüenza decirlo. Tengo más de 5 años que no me gustan los clásicos, no me gustan, y soy periodista y me encanta vivirlos. No me gusta, ¿por qué? Porque siempre hay algo detrás que arruina la fiesta del fútbol. Y lamentablemente es como los sucesos que acabamos de ver, que son las cosas que a uno no le gustan, cosas que uno lamenta escuchar, que realmente pasen, y que se hace, perdón por la palabra, pero hasta tonto, que por un equipo de fútbol tú te estés peleando y puedas perder incluso hasta la vida, cuando pues tienes familia, tienes trabajo, tienes salud, tienes otras cosas por qué preocuparte. Entonces creo que ha cambiado mucho la manera de ver, incluso el deporte termina siendo como que una manera de desahogarte de muchas maneras. Hay gente que le sirve para desestresarse y para bien, y hay otra gente que no, ¿verdad? Que es explosiva y lo toma, pero así es la persona. Estamos cayendo a ese sentido, como lo comentabas, de la final de Libertadores, que en Argentina sabemos que es un caos. Nos quejamos de nuestro país y terminamos siendo personas que nos comportamos como personas de un tercermundismo, ¿no? No de esa categoría que quisiéramos. Entonces creo que está en nosotros, y nosotros como periodistas, al menos a mí me gusta mucho intentar como que las cosas tranquilas y como son, porque la gente sí se gancha y te puede topar en la calle, y te puede decir 1000 cosas. Y uno realmente no tiene la culpa, uno solamente da su opinión de cómo ve las cosas, de lo que pasa realmente a tu perspectiva de ser un periodista. Y creo que al momento que tú decides dedicarte a esto, tienes que saber que siempre va a haber alguien a la que no le va a gustar tu trabajo. Y así va a ser siempre. Se criticaba tanto a Rayados que por qué no dejaba entrar a Tigres, y luego que si no sé qué. Llega un punto en el que dices, pasan esas cosas, que hasta, ¿por qué no pensar en que debería de hacerse así? Si a eso vamos a llegar, lamentablemente, porque la gente pues no entiende. Pero de eso que los medios de comunicación tengamos por ahí una responsabilidad completa, lo dudo muchísimo.
Creo que está en nosotros, como lo comentaban mis compañeros, el saber hacia dónde queremos dirigir lo que vemos, lo que hacemos, nuestras acciones, pero también es cierto, es una gran responsabilidad y como dicen por ahí, lo que digas puede ser utilizado en tu contra y así va a ser siempre. A ver, Alex, ¿quién de aquí le gusta el fútbol o va o le interesa hacer carrera en el periodismo deportivo, de los que están aquí presentes? Nadie, todos políticos o qué, o de sociales. No, espectáculos. Espectáculos. ¿Conocen a Ángel Fernández? Sí, conocen los que levantaron la mano, que son pocos. ¿Conocen o escucharon al narrador Ángel Fernández? No, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Alex, la pregunta va para ti. ¿En qué momento cambió o mutó la manera de narrar el fútbol de aquellos años setenteros, ochenteros? Menciona Ángel Fernández por mencionar uno, ¿verdad? Un ícono, donde aparentemente era un personaje imparcial en ciertas medidas, sí apasionado, pero imparcial, y luego cambia a un estilo de narración deportiva, de fútbol particularmente, donde entran el Pollo, y donde entra un Martinoli, y donde entra un Doctor, y donde entra un Perro Bermúdez, y donde entran esos personajes, como lo comenta Jacqueline, pero que si los vemos prácticamente marcan partido hacia alguien, es decir, tienen sus equipos preferidos, lo dicen abiertamente, y aparentaría tal vez que se queda un poquito de lado la imparcialidad que tanto pugnamos en el periodismo y se carga hacia el otro lado. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, tú dices en qué momento pudo haber sido ese cambio. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo una época de medios de comunicación en redes sociales increíble, y de que ellos se dan cuenta de que ya no es suficiente. Yo no sé si usted esté mal, cada quien sabrá sacar conclusiones, le gustará o no, pero yo creo que se dieron cuenta que ya el solo partido no era suficiente, que había que hacer espectáculo. Nosotros crecimos escuchando a Roberto Hernández Jr., uno de los mejores narradores en la historia. Tú hablabas de Ángel Fernández. Ángel Fernández era alguien que hacía un poema de un fútbol, ¿no? Describía con un color su narración, era un color. Yo lo tengo como anécdota, y lo digo que hace ratito platicábamos Víctor y yo ahí atrás en la sala, de una época donde MBS venía a transmitir algunos juegos, y en alguna de esas transmisiones contrataron los Rayados del Monterrey a Ángel Fernández. Y a mí me toca estar en la cancha haciendo comentarios a nivel de cancha. Yo estaba más preocupado por escuchar bien lo que decía él, pero no por si me mandaba el micrófono para hacer algún comentario, sino para deleitarme con su narración. Él te dibujaba, le ponía color, hacía que se sintiera el partido. Aparte de cuando ya vino para acá, ya estaba muy grande, ya estaba muy grande. Entonces, la experiencia le ayudaba a salir de los atolladeros que se le presentaban en el partido cuando no conocía a los jugadores. Y entonces, yo lo escuchaba. Luego, pongo el ejemplo porque lo mencionaste de Ángel Fernández, pero escuchábamos a Roberto Hernández Jr. que nos describía por la radio lo que era un partido, qué esperanzas que iba a tener esas payasadas de ahora, ¿no? Pero no los culpo a los de ahora, porque incluso nosotros también de pronto en las transmisiones de béisbol, a lo mejor yo no las hago como las hacía hace 20 años. También tienes que ponerle un poquito de picardía, de humor. ¿Por qué? Porque los públicos van cambiando, los públicos cambian y tenemos que adaptarnos. Insisto, habrá quien no le guste esos payasos, pero tienen que cambiar porque a lo mejor se paran y les aburre y se va. Imagínate tú un partido de béisbol que puede durar 3, 4, 5 horas. Y luego, de por sí el juego, por su naturaleza, es difícil de entender, no es fácil, tiene muchas reglas. Entonces tienes que ponerle un poquito de picardía y hablar de esto y del otro y sacar cultura general y tratar de hablar del tema del momento y aparte el juego. Bueno, así es un poco lo que vivimos en esto. Entonces, yo creo que a partir del tiempo que estamos viviendo, los tiempos de los medios de comunicación en redes, yo creo que ahí cambió eso. Insisto, cada quien
piensa si le gusta o no. Es maravilloso. Para mí me parece que a veces se exagera, pero les da resultado. Y lo de Luis García, lo de Martinoli y ellos, trajo a consecuencia que Televisa sacara al pollo y a la vaca y al otro y al otro, porque había que hacer una competencia, ¿no? Sí, porque el rating lo marcaba. Sí, porque decían, oye, se nos está yendo, pues tírate una maroma y sale enmascarado y encuérate o a ver qué haces, porque hay que hacer algo. O sea, el juego ya no lo es suficiente en algunos momentos. Sí, bueno, igual es cierto, yo me remitiría más a don Roberto, porque les tocó a los chavos más verlo. Don Ángel sí lo llegué a escuchar un montón. De hecho, de Ángel Fernández viene cierto Enrique Bermúdez, le copió algunas cosas, el poner apodos, el utilizar muchas metáforas, muchas analogías, el tener una frase para que arranquen los partidos, que don Ángel decía, todos los que quieren y aman el fútbol, y luego ya vino Enrique Bermúdez, y don Roberto le copió el timing, el ritmo de narración, que don Roberto era muy ágil para narrar, además su voz era impresionante, la verdad. En la otra parte que mencionas, Saúl, que la parte de la pasión, sí, yo pienso mismo, hay que tener un poquito más, porque es nuestra chamba de comunicador, al final de cuentas, si ustedes los narradores, pues uno está viendo el partido, imagínate ver un partido Veracruz contra Morelia, y un viernes en la noche, ¿no? Y, pues para los que se portaron Ah, mal. sí, van 0-0 y un equipo es malo y el otro es peor, ¿no? Y entonces, y oyes a Martinoli y a Luis García, que no son precisamente la narración que a mí me gusta, pero sí te entretienen, y te Pero van ellos llevando te lo dicen y te van agregando, ¿también? Ellos te lo dicen incluso en el partido. Sí, Les estoy platicando porque el partido está malísimo. Y dices tú, bueno, qué bueno. Es que antes no se podía hacer, y en Televisa un narrador no puede decir qué mal partido es del América. No. Qué feo está el campo, ¿verdad? Qué feo está el campo. ¿no? Que luego al de Rayados decían que un pedacito, pero acá está todo el campo, pero nadie dice nada ahora. Pero Televisa entonces no podía permitir que Lalo Treyes o que Gerardo Peña o el mismo Enrique Bermúdez dijera qué mal partido. Ahora no, para nada. Don Robert también le había ido mal con el partido y que narraba para adentro el gol que caía contra el América. Dice, ¿por qué no narras normal? Es que pues, estoy en la casa del América, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho y creo que ustedes, las nuevas generaciones, y si se van a dedicar al tema deportivo, pues van a preferir un estilo así que el estilo de la voz. Probó Televisa ahora con el Mundial, con Enrique Bermúdez otra vez y con... es una combinación, ¿no? Es una combinación. Algunos de Estados Unidos, de los de... Pero los principales partidos se los dio Enrique Bermúdez, sobre todo los de la selección. Porque sentía que se le estaba cayendo, pero Sí. tuvieron que hacer Pero esa fusión no les funcionó tanto, fue como un regreso, luego veías los partidos de antes y era como volver a escuchar a Enrique Bermúdez porque no se renovó y todos tienen que renovar, vivimos otros tiempos, mezclarle como tú dices no es el mismo de hace 20 años. No. Entonces yo no creo que sea mala la pasión, por el contrario tiene que ir dentro del deporte. Y además el que se pone una camiseta como esta, así bonita, y se pone una camiseta pues quiere meterle un poquito de sabor, es su equipo. Y sí, como bien lo dices tú hace rato, la gente va al estadio y quiere destensionarse y ya no le recuerdan tanto el 10 de mayo a los árbitros, pero antes era más común. Y es la gente que pues tiene a lo mejor el jefe que le cae mal o que no le pagó horas extras o que lo suspendió y ahí lo ve. Volteas, doctor, ¿cómo está? Sí. Me echando mal. Sí. ¿Cómo está? Esa persona que es muy moderada en la vida diaria, luego el sábado lo ves en el estadio y dices, es otro. Y muchos que de repente estamos en las noticias de una manera y estamos el sábado y yo me apasiono, nos apasionamos porque si realmente quieres vivir el deporte, lo puedes vivir como tú lo sientas, mientras no le hagas daño a nadie. Pero qué padre es apasionarte, Claro. que por algo, imagínate si todos le fuéramos al mismo equipo. No, claro. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Claro. Sí. Por algo hay dos equipos en la ciudad, porque te apuesto que más de uno ha de haber pensado alguna vez en su vida, si solo existieran los Tigres, si solo existieran los Rayados, y pues no, digo, al fin de cuentas es como que la sal y la pimienta, ¿no? Que terminan poniéndole al fútbol regio, que ha cambiado y ha evolucionado mucho, y con ello también ha tenido que hacerlo el periodismo en automático, porque ustedes lo sabrán. Sí. Antes era hablar de... No, yo también, a mí también me tocó hace 10 años. Antes era hablar de a ver cómo les va.
a ver esto y el famoso cheque al portador y a ver si ya tu salvación era ganar un clásico. Ahorita no, ahorita la gente se enoja porque no ganas, porque te paga un abono. ¿Por qué? Porque eso habla de cómo ha ido creciendo y por ende el aficionado va creciendo también. ¿Qué tanto afecta, ya que Víctor, Alex, al fútbol como negocio, como empresa? Porque debemos de tener todo muy claro que un club deportivo como Tigres, Rayados, América, Atlas, antes de cualquier cosa son un negocio, son una empresa. Tienen nóminas, pagan sueldos, dan seguros, dan primas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto afecta a los clubes desde esa perspectiva un evento extracancha como el de violencia que se vivió en el clásico pasado, Tigres y Rayados, o como muchísimos otros que se viven en muchas partes del mundo? No es un fenómeno meramente de Monterrey, es un fenómeno que se vive en muchas partes, pero ¿qué tanto afecta al club, a la marca, a los patrocinadores, etcétera? Mira, yo venía pensando sobre este tema que veníamos a platicar y precisamente pensaba en esto. Pues es que... Nada más pícale una vez al botoncito. No sé, Aquí le pasó. ya lo apagaste, se ve. Estaba en el mío. Ya está, ¿no? ¿Sí está ahí? ¿Se escucha? ¿Ahí? Es que tiene voz grave. Sí te escuchaba, porque ya Bueno, lo venía pensando, el tema este de los patrocinadores. Por supuesto que los patrocinadores son importantísimos para todos. Tú le dices a Tigres, a Rayados, a Sultanes, a cualquiera y te van a decir, oh, los patrocinadores son importantes. Claro, claro, por supuesto, eso es muy, muy obvio. Pero, en realidad, el que pase los actos de violencia afuera, pues le da dolor de cabeza a Tigres y a Rayados, porque ay, están otra vez estos güeyes así. Pero en realidad, los patrocinadores, los equipos de nuestra localidad, los tienen enganchados. O sea, el fútbol como fenómeno social en nuestra localidad hace lo que quiere con los medios de comunicación. Un ejemplo, o sea, nosotros, yo no, me refiero a los medios, llegamos a las 9 de la mañana para grabar 10 o 15 minutos que nos va a dar Tigres o Monterrey para tener imágenes de apoyo. Y luego, Monterrey habla temprano y eso lo agradecemos. Pero luego Tigres habla hasta las 2 de la tarde. Si les dan ganas y te mandan a Eduardo III o al digo porque ha sido el más reciente, ¿verdad? Sí. Entonces, a los jovencitos. a los jovencitos. Y dices tú, con todo respeto, ¿yo para qué los quiero estos muchachos que no han ni siquiera jugado? Entonces, eso a nosotros como medios de comunicación debería de enchilarnos y decirnos, oye, espérate, yo merezco respeto. Si lo hiciera cualquier otro, no, hombre, poníamos el grito en el cielo. Pero como lo hacen Tigres y Rayados, y el gremio, no le puedo decir a Víctor, oye, Víctor, oye, de aquí, no venimos mañana. Sí se puede, si quieres. A ver, no se puede. Te voy a decir por qué. Digo, yo no estoy imaginando. Claro. O sea, yo te estoy diciendo la realidad, Saúl. O sea, mañana nosotros tres por ejemplo, y el del periodo, bueno, el otro va a decir, no, pues yo tengo que ir, a cubrir. No, pues yo, entonces si va él, pues tengo que ir yo. Y por eso te tienen ahí parado, llueva, trueno, relampaguee, desde las 9 de la mañana hasta las 2, pasándote cualquier cantidad de eventos que podías ir a cubrir más interesantes, pero pues es Tigres, es Rayados. No te vayas lejos, la situación que pasó con Nahuel Guzmán la semana pasada, que le hizo sonidos ofensivos Un ejemplo. a los periodistas, porque eran diversos periodistas de cualquier medio, y dices tú, es una falta de respeto, estoy aquí cubriendo tu trabajo para que la gente sepa y la gente cree que eres un angelito y sales con eso, te enoja, claro. Que te enoja, porque se burlan de tu trabajo, ¿no? Por supuesto, pero entonces eso relacionado con las marcas, los Tigres y Rayados saben perfectamente que los vas a estar cubriendo sí o sí, y atrás están todas las marcas, y vas a estar ahí con tu cámara fotográfica, con tu video, y entonces, pues los patrocinadores, pues están ahí.
Si fuera como Estados Unidos, a un jugador individual por hacer algo que estuviera fuera de las normas o algún problema judicial o algo, las marcas se retiran y se van, sea quien sea. Sea Michael Jordan, sea LeBron James, sea quien sea. Pero aquí en nuestra localidad, no hombre, Guiñac te puede decir, yo no quiero hablar y no quiero hablar y no voy a hablar nunca. Pero diles a todos que vayan porque voy a abrir mi tienda de ropa. Y luego te hacen firmar un papelito que diga, no voy a preguntar cosas de fútbol. Sí sabían, ¿verdad? Que a veces hacen eso. Y entonces digo, porque al rato van a estar allá ustedes, en el medio. Y muchos no lo saben. Y de pronto, no, pero no le vayas a preguntar de esto. ¿Por qué todos los días en los medios de comunicación sale lo mismo? Porque yo no puedo ir y agarrar a Nahuel Guzmán acá, oye, ven, yo quiero hacer unas preguntas directamente. No. Hoy le toca hablar a este. Bueno, pues todos traemos lo mismo que dijo. Cada quien le dará el enfoque que quiere o agarrar la respuesta, pero todos traemos lo mismo. Oye, ¿puedo hablar con Dorlan Pavón? No, hoy le toca hablar a el otro muchacho. Y entonces ellos pueden hacer lo que quieran y los patrocinadores ahí están. En este caso específico del fútbol, violencia o lo que sea. Te digo, la violencia sí les duele la cabeza, pero al interior y decir, no, lo de los patrocinadores, yo creo que ahí están. Ese es mi punto de vista. Víctor, la misma pregunta, pero desde la perspectiva informativa. Víctor es director de noticias de multimedios. Desde el punto de vista general, informativo, ¿cómo le impacta a un club de fútbol un acontecimiento extracancha desde esa perspectiva? Hay un ingrediente del que tal vez no hemos hablado, es una interpretación mía. Yo no estoy diciendo que así sea. Es una percepción como comunicador, como aficionado también, y como una persona de 43 años que ha visto alguna que otra cosa. En lo que pasó aquí, créanme que no pasó ni 5 minutos y ya era la nota a nivel nacional. En México se pavonearon diciendo lo peor del fútbol regiomontano. Recuerden ustedes que hace muchos años un equipo capitalino no es el número 1 en este país. Y había que buscarle al fútbol regiomontano algo, y a su clásico, que para ellos no es un clásico, y que eso es América Chivas, no es tan fácil. y el clásico joven, y que esto es algo muy local. Pues local, pero les hemos dado hasta por debajo de la lengua en todos los últimos años. Y los dos clubes, por lo que sea, pero han sido competitivos en términos deportivos, ustedes lo saben. Más Tigres últimamente, pero también Rayados tuvo su época. Entonces, había que pegarle con algo. Porque eso pasa en el Atlas contra Chivas. Pasa en el Pumas contra el América. Mucho. Pasa, tú vas allá, pero ellos no se flagelan, los capitalinos no se dan golpes de pecho. Pero pasa en Monterrey, no, mira, nada más, debería suspenderse el partido. Ellos saben que no se va a suspender un partido por una cosa así. Ahora, lo que me decías tú, cómo impacta a los clubes, lo que nosotros decimos en las noticias, yo les dije, y voy a hablar en primera persona, porque me tocó decirlo tal cual, yo nunca hablo de deportes en la televisión. Bueno, me daron el Willy a un partido de los Tigres, a Toluca, una buena experiencia. Yo siempre quise dedicarme a eso. Pero bueno, es otro cantar. Yo hablo de otras cosas. Quien me haya visto, no sé si alguien haya visto el comentario de cada mañana, yo hablo de política. Pero ese día había que hablar del asunto. Y yo dije algo que no sé si estaba haciendo bien o mal, porque pues, no es mi onda. Y yo dije, Tigres y Rayados, los dos tienen mucha responsabilidad con el tema de las bases. Les comentan, les ayudan, los apadrinan, todas esas cosas. Yo soy un Rayado, voy al estadio cada sábado y todo, y hay una buena relación con el club. Pero no por eso yo voy a negar que he visto cómo el club les ayuda, cómo llegan, cómo les permite muchas cosas. Entonces, el fenómeno también se debe a los clubes, es parte de la mercadotecnia, no podemos negarlo. Y no confundir la afición del Club Monterrey, de los Rayados, de los dos equipos del Club Monterrey y de los Tigres, no es la que se peleó allí en Aztlán. Esos no son. O sea, ahí se pelearon un grupo de inadaptados contra otros. Y luego dijeron que pobre muchacho y que no sé qué. Pues bueno, a nadie se le desea lo que le pasó. Pero ahí andaba, ¿no? Y ahí andaban unos contra otros. Y mira ese delincuente que se metió
en el cable, mira, el pobre muchacho, y le regalaron la atención médica y todo eso, y hubo mucha queja de eso, porque si hay gente, yo estoy esperando la atención médica y no me la dan para que le den a este muchacho, cuando alguien está luchando por su vida, él andaba arriesgando por un partido de fútbol. Pero no son los aficionados, al menos yo no me siento representado ahí. Si corrieron los Tigres y los corretearon los Rayados, yo no me voy a, oye, les ganamos, no, que un tigre no deja solo a otro tigre, son borradas, esa no es la afición. Esos son un montón de gente que, bien lo dijiste al principio, bien puede estar en un antro, puede estar, no sé, les ha tocado estar en un antro, y broncas, hay de todo, y hay drogas, igual como las hay entre estas barras, o sea, los clubes lo saben, y saben, sin embargo, que esos muchachos les ayudan son porristas de sus partidos, el partido va muy mal, ellos como quieren están brinque, cante, son pagados, son gente patrocinada a final de cuentas. Los clubes no se ven afectados porque saben que a la siguiente semana empezamos a hablar los medios de comunicación del partido que sigue. A mí me parece muy ofensivo, Nahuel Guzmán, no es la primera vez. Si bailas como pingüino en el otro estadio, estás provocando a final de cuentas. Me parece que el mismo Ricardo Ferretti, que todo el mundo le aplaude y que 1081 partidos, que pues, lo merece el señor, es exitoso. Pero a mí no me pareció como a todo el mundo el día que dijo, cállense todos y primero una dama. Y cállense, estaba encanijado porque le acaban de ganar, golpea el escritorio y se va. Si sabemos de comunicación, sabemos que fue eludir el momento. Y todos, tiene razón, qué caballero el Tuque. Bueno, pero no te metas tanto. Y que nunca lo hizo en la Ya no te selección. metas con los Tigres, ya, síguele con Rayados. En el caso de Rayados, Ya vamos a empezar, es una muestra, es un ejercicio. En el caso de Rayados, por ejemplo, a Rayados los sacrificaron mucho por decir un clásico antes que era un partido de... Ya estás defendiendo a Rayados. ¿Sí o no? No, pero ya estás defendiendo a Rayados. ¿Qué digo más de los Rayados? ¿No? Pues que nos ganaron en el- La actitud que tuvo muchos años Jonathan Orozco. Ándale. Le iba a recordar esa, pero no voy a dejarlo. Agarrando y soy papá y todas Sí, esas sí, cosas. sí. Pues ahora está pagándolo porque no va a la selección. Ahora no va. Y en ese entonces él provocó, como mucho tiempo lo hicieron otros jugadores, lo hizo alguien que se acosó en un gol de los Rayados, en un clásico, y prendió. Creo que nos estamos metiendo en eso. Y si no lo sabe manejar la gente, pues que no se metan. Sí, es sencillo. Pero a los clubes, para no evadir la pregunta, no creo que les importe mucho y tienen responsabilidad social, ellos lo compensan. Claro, ellos se van a decir que sí, ¿verdad? Lo Ellos se van a decir compensan que no, con la por responsabilidad supuesto que no. social. Pero no, honestamente no. Yo creo que el aficionado debe comprender que el aficionado para el club es un cliente. Nada más. Así es. ¿Qué te digo si ya lo dijeron todo? Estoy completamente de acuerdo. En lo particular, digo, siempre ambos equipos tendrán sus pros y sus contras. Eso va a ser en general. Al menos nosotros que estamos en el otro lado, uno busca, al menos yo en lo personal, te quitas la playera e intentas criticar al que tienes que criticar y alabar al que tienes que alabar. Y esas marcas y los patrocinadores estarán siempre. Y así como se va uno, va a entrar otro con más dinero. Una fila larga. Exactamente. Y el mejor ejemplo ahorita lo es Rayados, que firmó el contrato con Fox. ¿Cuántos años no tuvieron de polémica que si firmaba de nueva cuenta con Televisa o no firmaba? Y Fox le dijo, te voy a dar, no sé, 23 millones de no sé cuánto y listo. Pues Televisa, ¿qué te dice? ¿De modo? Le firmas y te vas a otra televisora, que a mí me da risa, porque vas a otra televisora, escuchas las narraciones. ¿Y es el Real Madrid? Y no, hasta eso no. No, pero en algunos sí, al principio. A eso es a lo que voy. En algunos sí, y luego volteas y escuchas una narración de otro partido y hasta parece que te tira como si fuera tu rival. Me explico, como si no trajera tu equipo. Entonces, esta es una cosa que nunca se va a acabar entre los equipos, realmente. Los patrocinadores, las marcas. Los multimedios y los Tigres. No. Hablo de Fox en este momento. Porque es así, es la empresa que ahorita, por ejemplo, más le ha invertido a un equipo de fútbol para poder televisar sus partidos y entras en la polémica, que si el horario, que si se van a mover a las 9, que porque no sé qué, y un show, ¿no? Y al fin de cuentas ahí vas a estar. ¿Por qué? Porque el patrocinador es el que le va a invertir el dinero y tú como club necesitas
A la gente, ¿tú crees que le mortifica en el club este momento? Ok, hay mucha gente que ya no compra bonos, por ejemplo, porque si van mal, porque si no, con los que ya vendí, los palcos que vendí que están carísimos y obviamente vas trabajando para ver qué sigue, ¿no? Entonces, así con los equipos, tu marca que tú traes con la playera, ¿cuánto no le invierten esas marcas para que la playera traiga ese logo chiquitito, ¿no? Entonces los patrocinadores, pese a lo que pasa, ahí van a estar, porque somos un público que compramos el fútbol y nos gusta verlo y nos gusta saborearlo y nos gusta disfrutarlo, y entonces saben que la afición regiomontana siempre va a estar pendiente de lo que pasa. Una última pregunta de mi parte, y me gustaría que los muchachos participaran dialogando con ustedes. Ahorita, Alex, comentabas este tema de los reporteros que se van a dedicar a esto, los muchachos, y cómo los clubes, como en todas partes, como lo manejan en gobierno, como lo manejan las instituciones, el área de comunicación es importante en cualquier empresa, cualquier organismo gubernamental. E insisto mucho porque creo que el tema lo merita. Si el Tuca sale a las 2 de la tarde a dar una entrevista y se enoja, como comentaba Víctor, el tema clásico, si al día siguiente Nahuel le dice algo a una persona en un partido, y nosotros como periodistas sabemos que puede ser una actitud que de alguna u otra manera, y si somos sensibles y conocemos el entorno, cómo está la sociedad, ¿cómo definir si esa actitud del Tuca, si esa actitud de Jonathan, si esa actitud de muchísimos jugadores que es negativa, la debemos de publicar o de mencionar o no? Porque el asunto es que la gente lo asimila como algo normal, algo natural, y la gente se ríe. Cada vez que el Tuca se pone a hablar, lo vemos, y si le mienta la madre a alguien, nos reímos con el Tuca. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, No todos. bueno, no todos. No, pero la generalidad va con el grupo que cubre Tigres, normalmente, ya los conoce él a todos, y pasa por ahí, pónganse a trabajar, cabrones, y todo, todo, porque bueno, pues ya parte del show. Yo creo que, por supuesto que no está bien lo que hace, pero acuérdate una cosa, vuelvo al tema del fenómeno social que es el fútbol en nuestra localidad. Los futbolistas son rockstars. O sea, todo lo que hagan en sus redes sociales, todo lo que hagan en las fotografías, todos los que pongan los videos, wow, pues inmediatamente inunda, ¿no? Las redes sociales. Entonces, ellos prácticamente desde que se bajan del avión y ponen un pie antes de jugar siquiera un partido, un minuto de partido, ya, desde que los estamos recibiendo con cartelones y con, una fiesta, ya sabemos luego cómo se van la mayoría. Nadie los quiere ver, ni siquiera los van para el Uber, ¿no? Para que lleguen ahí, se van por la puerta de atrás, la mayoría, pero los recibimos como si fueran rockstar, y ahí está la respuesta. O sea, ¿qué le va a pasar a Nahuel Guzmán si dice esto, dice el otro? ¿Quién? Pues sí, va a salir en la columna de chismes ahí, y por eso, ¿y qué? Por eso, ¿y qué? Vamos a decirlo nosotros, pero si Nahuel te dice, oye, estoy listo para ir a tu programa, si quieres yo voy, tú, ¿cómo? ¿Vas a venir al programa? Tú, que no apareces en ningún... Vente, ¿dónde pongo la alfombra? ¿O qué? Entonces, yo soy de los que creo, digo, a mí no me ha tocado, pero en muchas ocasiones yo pienso, oye, yo sí le reclamaría a Ferretti algunas actitudes. Claro. Los muchachos de prensa, algunos más nuevos, algunos no, algunos pues saben que es difícil porque se lo van a topar todos los días. Claro. Y no te puedes pelear tampoco con la fuente. Y entonces, ahí espero, pero a la pregunta expresa es, son dioses que los hemos encumbrado ahí arriba, y pues imagínate el Tuca, casi creo que tocarlo así, ¿verdad? Y de ahí viene chocar con él. Sí, quiere choque con el Tuca. Así, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto, son rockstars, todos son figuras. Si tú dices algo malo de sus actitudes, lo van a defender. Oye, pero es que acaba de fallar 2 de gol y se fue el fin de semana, ¿no?
como Avilés. O sea, Sí. cada No es quien hace lo que cierto. quiere el fin de semana, y no es posible, déjenlo en paz, es su trabajo. ¿A poco Claro. tú cuando la riegas no te vas el fin de semana? No puedes atacarlos, son rockstars y tienen, pero hay novela con ellos. Entonces, si llaman la atención, cumplen su cometido, porque para un club, un jugador intrascendente en la cancha e intrascendente afuera de la cancha, es un negocio. Pero además en esta ciudad todos sabemos de fútbol. Todos somos Todos somos especialistas de expertos. fútbol. Todos. Le decían a alguien ahí, oye, métete al fútbol americano, métete al béisbol. No, eso son palabras mayores. No, pues el fútbol, digo, bien o mal, pero todos hablamos de fútbol. Claro. Ya después veremos quién ¿Quién le atina más o no le Sí, atina? pero todos hablamos de fútbol, ¿no? Claro. Yo sí considero, bueno, soy de las personas que yo sí lo veo una falta de respeto, que quizás no puedes hacer nada, como dices tú, es tu fuente y tienes que llevar la fiesta en paz y demás. Yo sí creo, así como el mismo club o los clubes de repente les dicen algo o los multan, cuando ellos dan una declaración tirando algo y al club no le parece, porque hasta eso los tienen controladitos en ese sentido. Que a uno que otro que se le escapa y dice lo que quiere decir es otra cosa. Yo sí considero que también, así como cuando insultas o le dices algo a la prensa, también deberías de llamarle la atención, ¿no? Porque al fin de cuentas, sea lo que sea, estamos ahí porque es nuestro trabajo, cubrimos, lo que tú haces, y que no solamente es el Tuca, insisto, el Tuca, el ejemplo, no lo hacía la selección mexicana. No, pues. ¿Cuándo ibas a escuchar tú que el Tuca les hablara así a la prensa estando en la selección mexicana, siendo que a él no le importa la selección mexicana? Él no quiere estar en la selección mexicana, pero jamás iba a ver que hiciera un desplante como lo hace aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí tengo compañeros que cubren Tigres, entre ellos, uno de ellos, Alejandro Aguirre, por ejemplo, y él sí es de los que se enoja y le tira al aire, porque para él es una falta de respeto, y dice, ante todo soy un periodista y exijo respeto, ¿no? Entonces ahí es cada quien. No, pero todos le tiramos Claro, al aire. todos Al aire le tiran, todos le pero en tiramos. persona La nadie cuestión dice. cuando se lo tope ahí, que le diga y que tú, es difícil. Bueno, a Nahuel sí le gritó. Sí, pero es difícil. por lo No mismo. te pelan ellos también. No, pero además es difícil por lo que ya platicamos. Los ves todos los días ahí. Exactamente. No, y después hasta ellos te saludan como si nada hubiera pasado. Pues, es que ¿Y tú ellos qué saben les también, dices ellos también? saben. Nahuel es un tipo sumamente inteligente, Por supuesto. sabe de lo que se trata esto, y entonces inmediatamente te tuitea algo, se confundieron, o algo, Claro. y el viernes que le toca no lo pusieron a él, le pusieron a otro. El mejor ejemplo es tan fácil, es jugadores como el caso de Guiñac, que desde que llegan ya son más tigres que nada. En el caso de Gallardo. En el caso de Gallardo, que es un jugador que de repente de ser Gallardo ya es Gallardo y vienes de Puma, es mercadotecnia. Tú te tienes que saber vender, y eso hace que la gente voltee y diga yo quiero su playera, y que te meta 4 goles, y que meta goles, y que si el baile del pozol, y que no sé qué. Y la gente a veces eso no lo ve. Hay Allá va. películas deportivas en donde usted se puede encontrar ahí de que el de relaciones públicas o el representante le dice al jugador, apréndete estas 4 respuestas y vas a tener feliz a todos. Y al final de cuentas, de eso se trata. Así es. Ahora, ya por último, perdón, sobre el tema del trato con nosotros los periodistas o con los reporteros, que son los que ven las caras de esas personas. Es un fenómeno que no solamente se da en el fútbol, que no solamente se da en el deporte. Hoy en día parece como si ya fuéramos más vulnerables que antes, y si te agrede o te insulta un gobernador, como aquí, a los pobres compañeros que van y cubren, y yo que digo a los reporteros, pues yo nomás les dije, si en ese momento te nace contestar, hazlo, yo no te voy a sancionar, pero lo vas a ver al día siguiente, lo que tú dices. Y un presidente electo también les dice de cosas a los reporteros, pues entonces, ¿cómo no pensar que en el Donald deporte Trump se va a corre a dar sus lo- reporteros porque no le gusta la pregunta. ¿Alguna pregunta ya por último, muchachos, por favor? Ya se nos está acabando el tiempo. 2 preguntitas nada más, el compañero. ¿Alguien más? Hombre, unas 5, 6. No limites. Si nos hicieron venir de tan lejos, sí, ¿verdad? vamos, aquí le seguimos. Para el señor Alejandro Campos. Sí. Buenas noches. Hola. Primero que todo,
va a ser un poquito aceptable decirlo por mi parte, pero creo que usted es una fuente de inspiración mía para ser narrador de béisbol. Pobre. ¿Por qué? Porque crecí con la voz de usted, porque yo creo que no había otra competencia que narrar los partidos de Sultanes. Uy, ahí me mandaste a la fregada. No, sí ha habido muchos a lo mejor. O sea, él lo consideraba. No, pero dale. Ya, bueno, como fuente de inspiración, tanto usted como mía, es el señor Chabelo, ¿cómo se pidió? Chabelo Jiménez. Que en paz descanse. Sí. Y también el Mago Septién, que gran carrera desde 1920 y tantos. Sí. Ok, aquí es, ¿cómo darle un toque al béisbol, aún siendo lento? ¿Cómo animarlo actualmente? Porque tanto usted como yo escuchamos al señor Chabelo y era una cosa sumamente súper lenta. Qué bueno, lo que pasa es que tenía 95 años. Ok, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero también él le daba como que su toque, porque a mí mis abuelos me enseñaron, ok, escúchalo, pero no escuches lo que dice él, escucha lo que está narrando él. O sea, que él te trata de decir cómo trata de interpretarse por medio de radio, o sea, tú no lo ves, lo escuchas. Sí. Y él sí era como que, ok, lo está dando muy lento y lo está escribiendo poco a poco. Pero ya estamos en el siglo XXI. No, bueno, acuérdate que lo decíamos aquí, los tiempos han cambiado y hablábamos de la narración. A mí me tocó los últimos 10 años tal vez de su vida de Chabelo Jiménez, y sí, por supuesto que habían cambiado la forma en que él narraba el juego y la forma en que tratábamos de hacerlo nosotros, inclusive uno mismo ha cambiado. Yo escucho algunas narraciones de antes y no todo lo que yo hacía o lo que sigo haciendo me gusta, lo platicaba hace rato contigo, a veces, esto llego a la casa o me voy con la adrenalina y digo, esto lo hubiera cantado así, lo hubiera cantado así. No me gusta algunas cosas, pero créelo que sí tengo en mi mente, ahora que tengo de compañero a Daniel Espino en las transmisiones, que él fue jugador, coach y que le sabe a esto, tiene muchos años ahí, y desde que él era jugador siempre hemos platicado y bromeado con el micrófono, y ahora que está de compañero tratamos de hacerlo un poquito así, ligero. Yo no le digo, cálmate, no, sé, libre, y a veces me jala con él en algunas cosas, pero digo, bienvenido, o sea, vamos a quitarnos un poquito la solemnidad, y a veces yo le digo a mi papá, que es mi principal juez, digo, oye, ¿ayer escuchaste el juego? Sí, lo escuché, ¿qué te pareció? Bien, ¿no te pareció ninguna cosa que nos salimos ahí? No, bien, ok, y entonces ahí más o menos vas mediando, ¿no? Pero yo crecí en una época donde había narradores de béisbol de aquí, que si lo digo no los van a conocer a muchos, pero la mayoría era de radio. Lo que pasa es que a lo mejor a mí la gente me identifica en la televisión, los juegos de Sultanes, porque no muchos canales transmitían el béisbol. Por su naturaleza es muy difícil para la televisión abierta, tiene que ser televisión de paga. Pero como yo estoy en Canal 28, entonces no hay la comercialización, había más posibilidad. Pero imagínate tú, que transmitimos ahora en medio los sábados, entre semana, un partido que inicia a las 5 de la tarde y que de pronto está en extra innings y nos metemos al horario especial del arquitecto, en su momento de López Dóriga, en Televisa. Estoy hablando de televisión abierta. Vas a decir, oye, los patrocinadores y todo. Si lo haces en televisión de paga, pues te puedes ir hasta la mañana. O a 28, te digo, no teníamos comercialización, no había problema. Pero la misma naturaleza del juego, que no tiene tiempo, hacía una dificultad de que las televisoras le dieran la oportunidad. Entonces, nada más estaba prácticamente yo. Los demás que hacían béisbol, Chabelo, Salina Rangel, en su momento el doctor Ávila Miranda, y mucha gente que había, eran de radio. Y a mí también me tocó hacer radio, en algún momento combinaba televisión radio, pero por eso a lo mejor me veían nada más a mí en televisión. Pero bueno, has escogido o vas a escoger una carrera muy apasionante, y yo lo que te digo es, échale muchas ganas, y ahora sí que métete temprano a los medios, en el semestre que estés, no lo sé cuál es, quinto, sexto semestre, vete a los medios de comunicación, y ahí vas a aprender bastante, pero sin dejar la escuela, por supuesto, es importantísimo. Gracias. No, termínala. A ver. Inspiración actualmente para el 2018 para
a acercar a los muchachos del periodismo deportivo a que narren béisbol, no fútbol, béisbol. Inspiración. O sea, no tanta inspiración, o sea, atraerlos, como que queda una necesidad para que sean narradores de béisbol. Bueno, yo creo que pasó contigo. Si dices que eso te atrae, el trabajo que yo realizo, bienvenido, y ven, y el día que quieras juntarte conmigo, platicamos y nos sentamos y hablamos lo que quieras. A mí me encanta platicar con los chavos. Ahí en el departamento de deporte Canal 28 hay muchos chavos, pero así como llegan, se van. No todos están dispuestos a pagar el precio que es llegar. Yo llegué y de pronto desde la talacha y traer las cocas y de los mandados, y me mantuve y llegué en quinto, sexto semestre. Sí, mi maestra era Reina Verónica. Dilo. Luego les platico la historia. Dilo, ándale. Al final se las platico si me acuerdo. Y entonces muchos chavos llegan, pero pocos se quedan. Y todos los que están aquí, si les pregunto, van a decir: es que la televisión actual es un mugrero. Y luego los veo allá en la televisión y digo: ¿y qué has hecho tú de cambio? Claro. ¿Qué has hecho tú para cambiar lo que no te gustaba? Pues es que esto, yo desde mi trinchera he tratado de hacer mi lucha, creo que cada uno de nosotros así lo hace. Y entonces te digo, tú no te detengas en eso. ¿Quieres hacerlo? Ahorita platicamos, terminando, y encantado de poder ayudar en lo que se pueda, ¿no? Ok. Buenas tardes. Mi pregunta va más dirigida hacia cómo sería una estrategia mediante los medios de comunicación para que nosotros las masas ya no consumamos tanto fútbol. O sea, porque yo veo en los medios de comunicación, tanto impresos o digitales, que todo el tiempo estamos consumiendo fútbol. Y tenemos varios equipos y ligas, ya sea profesionales, ya sea fútbol sala, básquetbol, béisbol, que también podemos sacar más provecho. A lo personal, sí me gustan todos los deportes, me gusta el fútbol, pero pues tengo más favoritos en los que a lo mejor y quisiera que los medios de comunicación prestaran más atención. Digo que no, yo sé que a lo mejor y no se presta, pero es lo que consumimos nosotros, es lo que estamos pidiendo. La respuesta la acabas de decir. Pero a lo mejor y no puede haber como una, no sé, estrategia en la que podamos implementar más deportes. Bueno, perdón que me adelante. Creo yo que ahí depende de la persona que está a cargo en ese momento. En mi caso, a mí me apasiona el fútbol, pero me gusta más la NFL, me gusta más el fútbol americano. No es común realmente que a una mujer, en nuestro caso, y le digo a todas las chicas, que se quieren dedicar a un área de deportes, es difícil para una mujer, porque tienes que demostrar que realmente sabes, que uno tampoco es experto, porque eso creo que la mayoría lo sabemos, pero tienes que dejarlo en claro. Entonces, en mi caso, tú me dices, tus deportes favoritos, fútbol americano y tenis. ¿Te gusta el tenis? ¡Qué aburrido! A nadie le gusta el tenis. Entonces, para mí, sinceramente, yo soy de las que, a mi jefe, que es Enrique García, oye, Quique, ganó Djokovic ayer en el abierto y no sé qué, dame chance de hablar del tema. Muy bien, pero tienes tú que pedir, porque aquí, tú lo acabas de decir, como dice, la gente no juega fútbol. Ahí estamos en una pequeña burbujita que todo gira alrededor de Rayados y Tigres. Y hay mucho que ver. Me tocó este año justamente cubrir mi primer Super Bowl. Imagínate cómo estaba. A mí tú me decías, ¿qué prefieres, Juegos Olímpicos, un Mundial o un Super Bowl? Yo siempre te decía que primero un Super Bowl. Y después unos Juegos Olímpicos, y al último el Mundial, el fútbol lo veo siempre. Y no es lo mismo, pero es mi gusto personal. Entonces sí es muy difícil estando aquí, no sé qué piensen mis compañeros, porque es una burbuja y la gente piensa en todo lo que consumimos, patrocinadores y demás, todo va de acorde a. En el caso ahorita, por ejemplo, que Multimedios ahora trae béisbol, creo yo que revolucionó lo que la gente veía de Sultanes y lo que la gente pensaba en algún momento. Ahora con Fuerza Regia también, que ya fue campeón, y te apuesto lo que quieras, que la mayoría de la gente ni una vez había ido a ver a Fuerza Regia. Entonces trata de que tú sabes que hay deportes, ahí vas, y uno tiene que ir buscando poco a poquito, porque es muy difícil que alguien quiera escuchar otro tema que no sea fútbol. Recuerdo mucho, nada más como manera de anécdota, bueno, yo trabajo también para la universidad en la dirección de deportes, y tuvimos los panamericanos y los centroamericanos, y recuerdo mucho que iba escuchando Dominio con Mario Gámez, y salió este tema muy controversial de la diarrea de Guiñac, entonces que no podía haber volado para un juego, y yo digo, no manches, tenemos un chorro de representantes mexicanos de selecciones nacionales,
y no estamos hablando de ellos y estamos hablando de la diarrea de Iñak. Entonces yo dije, no manches, o sea, ¿cómo los medios de comunicación estamos tan, digo que yo sé que a lo mejor y no tiene toda la culpa, o por así decirlo, los medios de comunicación, sí, como ya lo dijeron ustedes, es lo que consumimos nosotros. Pero sí me quedó mucho eso en el recuerdo y digo, pues yo qué también estoy haciendo para que salgan esos atletas a la luz. Claro. Yo quisiera agregar así algo nada más rapidito. Hemos, por un lado, también un poco en descargo de la mercadotecnia. La mercadotecnia hace que un deporte también llegue a todos lados. Claro. O sea, no podemos nosotros, y no solo porque trabajamos en un medio de comunicación, la mercadotecnia entra a donde ve que hay público. Entonces estamos metidos en un círculo. Y un segundo punto, seamos honestos, cuando hay Juegos Olímpicos, la gente ve los demás deportes, pero luego ve a la delegación mexicana y dice qué malos deportistas somos, qué fracasados, que no sé qué, pero durante 4 años nadie volteó a ver al del lanzamiento de jabalina, de martillo, nadie volteó a ver la natación, y tenemos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, mucho éxito en el tema de los deportes, y tenemos todo el año éxitos deportivos. Pues dices, los pongo en la tele y le calas y la gente no los pela, y va con los demás deportes. Y también, ya por último, nosotros en la escuela, cuando nos enseñan educación física, muchas veces nos enseñan a flanco derecho, flanco izquierdo, o llega el maestro y dice, ahí está el balón de soccer para ti y este para las mujeres de vóley, y se acabó. O sea, no tenemos una formación deportiva, y si no la tenemos en los demás deportes, nos vamos a la fácil, y como dice Alejandro, todos sabemos de fútbol, porque es tan sencillo, se supone, de entenderlo hasta cierto punto, y los demás deportes son complicados. Cuando a mí me tocó cubrir deportes, y la primera vez que fui a cubrir un partido de béisbol, llegué como a la tercera entrada, entonces llego y me le acerco al que llevaba los apuntes y le digo, oye, ¿cómo van? Él estaba ocupado, entonces me pasa los apuntes, y veo los cubos. Eran puros cubos, y yo dije, rayos, ¿qué es esto? Ahí está todo. Y yo, ¿cómo se interpreta esto? Porque vas al soccer y dices, ¿cómo va? No, pues ahorita tuvo 2 jugadas de gol y las falló, y mira. Pero en el béisbol, hay que fregarse. En el fútbol americano, hay que fregarse. Entonces nos vamos a la fácil porque no nos enseñan. Pero si en tu casa hay alguien que sabe de fútbol americano o sabe de béisbol, te va alimentando ese gusto. Pero es un círculo. Si todos hablan de fútbol, tu papá habla de fútbol, yo me hago de fútbol. Si no puedes contra el enemigo. Y si en la escuela no te enseñan más que agarra el balón y juégale, pues no hay una formación. Y si cada que hay Juegos Olímpicos no surge un ídolo, una figura que te haga acercarte a eso, nomás te acercas al Canelo porque pues hay una gran promoción de box, ¿no? Claro. Yo le agregaría algo. Yo siempre he dicho que santo que no es visto no es adorado. O sea, lógicamente que el fútbol ya hemos platicado hasta la saciedad de lo que representa para nuestra ciudad. Entonces, la mayoría de nuestros medios de comunicación, de lo que vivimos, pues es de la publicidad, y el anunciante quiere estar donde están Tigres y Rayados. Pero vuelvo y remito, y perdón por tener que ir otra vez a Canal 28, porque no es un canal comercial. Entonces no tenemos esa obligación. Si hablamos de Tigres, por supuesto, y de Rayados, no podemos estar exentos. Pero de pronto, cuando transmitimos a Diego del Real con lanzamiento de martillo desde el Chico Rivera, lo transmitimos a las 12 del mediodía, y de pronto, wow, la gente se dio cuenta. Cuando Mariana Vitia estaba en los Olímpicos, todos nos hicimos expertos en tiro con arco. Todos sabíamos un 10, tira un 10. Nunca habíamos visto una competencia esa, pero rápido lo aprendimos. Entonces, nosotros en nuestro programa de las 3, y vaya al comercial, hablamos de Tigres Rayados, pero también tenemos al muchacho Diego Valleza, que acaba de venir de clavados. Tenemos al otro muchacho de ciclismo, al otro muchacho al otro de los que vienen de los Panamericanos juveniles. Y entonces es una opción. Nosotros, pero no estoy reprimiendo a ellos, al contrario, estoy diciendo nosotros porque tenemos esa facilidad. Si fuera así, no podríamos hacerlo, tendríamos que irnos por lo que vende, pero esa es la diferencia. Ya por último, 30 segundos para cada quien. Una última pregunta, 30 segundos no más. Oye, trae mucha prisa, ¿verdad? Están diciendo los muchachos. Ya se quieren ir.
¿Por qué no se lo llevan a Saúl para allá, que se vaya a dar clases? Allá hay Déjalo que quieren preguntar. Allá quieren preguntar una. Acá en la esquina, tiene cara que me va a preguntar. No venimos La última nunca. ya. La última ya. Gracias. ¿Tiene frío, Saúl? Esta es una pregunta para los tres, así Ok. en 30 segundos. Ah. ¿Cuál es el ideal personaje para cada uno de los deportes? Así, béisbol, fútbol, ¿cuál es el ideal? ¿Deportista o comunicador? Un personaje comunicador, ¿cuál sería el ideal? O sea, ¿quién es mi ejemplo? ¿Quién es mi ídolo? ¿Algo así? Puede ser desde ejemplo o lo que ustedes definan como alguien que sea Como el para perfil. béisbol, para fútbol. Es que, bueno, si quieres. ¿Cuál Está muy abierta, yo no la entendí así muy bien, Yo pero no lo puedo centrar a una persona porque además yo me dedico a noticias, pero yo quise dedicarme a los deportes desde chavito y la vida me dio por otro lado. Pero, por ejemplo, el tema de gol, hay elementos de unos y otros comunicadores que me gustan. Me gustaba mucho el ritmo de narración de don Roberto, pero me gusta, por ejemplo, el análisis de Roberto Gómez Junco, que es un cuate que deja a un lado la pasión. A veces es medio frío a la hora de aventarse una cosa tajante, pero Roberto Gómez Junco les recomiendo verlo, leerlo, o sea, cada que tengan oportunidad. No necesariamente coincido siempre con lo que dice, pero su manera de estructurar una argumentación es buenísima. Y don Robert, la pasión, porque yo no conozco un narrador con esa pasión y con ese ritmo aquí en México. Y en el caso del béisbol, a mí me gusta Alejandro, yo se lo dije hace rato, su manera de narrar, desde que yo era un chamaco también, es cierto, yo lo veía, me acabo de decir allá afuera, y obviamente el Mago Septién era impresionante, su voz y su manera de utilizar el lenguaje. Yo creo que en esa parte estamos bien. Me parece que hay muchos otros, pero para mí en la comunicación son ellos. Es muy difícil. No tengo algún narrador favorito de alguno de los deportes. En lo particular, yo no soy de ver mucho béisbol, con todo el respeto. Es lo que decía yo en cuestión de gustos. A mí se me hace demasiado aburrido y la mayoría de la gente me dice es que el tenis es muy aburrido, entonces diferente. En el caso del fútbol, he de decir que admiraba muchísimo a don Robert en su manera de narrar. Su personaje a mí no me gustaba, porque para mí era un personaje, pero como narrador no le puedo describir otra cosa, al igual que Chavana. Para mí era uno de los mejores narradores en radio a mi gusto, que después él decidió dedicarse a otra cosa que daba más dinero, pues bueno, ya es diferente, ¿no? En cuanto al fútbol, si te quiere decir a lo local. En el caso del americano, me gusta mucho la manera de Enrique Garay, de TV Azteca México, su manera de cómo narra, porque siento que te hace sentir lo que está pasando en la tele. Y hay uno, pero te voy a quedar súper mal con el nombre, de ESPN, Peloncito, que él narra tenis y narra americano. Varela. Exactamente, y es buenísimo. Su manera de narrar el fútbol americano es, a mí en lo particular que me gusta muchísimo, es riquísimo, riquísimo. En cuanto al béisbol, conozco a una gran amiga que es Blanca Cisneros, beisbolista al 100%. En cuanto al narrador o así, no te sé decir porque no escucho narraciones de béisbol, pero a ella me gustaba mucho escucharla hablar de béisbol porque realmente era su pasión. Fue mi maestra también, con ella empecé en este medio. Fue la que literalmente me introdujo a esto junto con Paulino Guerrero. Y realmente son de esas personas que te enamoras de cómo hablan de ese tipo de deportes y ya te enamoras tú también. De, si ya te gustaba, te termina como que de envolver, ¿no? Pero de irme así sobre una persona, yo creo que serían los primeros que se me vienen a la mente en cuanto a eso. Pero realmente no tengo algo así como que soy súper fan de, no. Me gusta, sí, hay veces que te lo prometo, le pongo mute a la tele y me gusta ver lo que pasa. Como en el estadio, nadie te lo narra, tú estás ahí, lo estás viendo y ya cada quien lo interpreta a como quiere, ¿no? Bueno, yo te digo, me pareció bastante abierta la pregunta. Yo seguí mucho tiempo, me gustaba mucho Sonia Alarcón. Me gustaba mucho Sonia Alarcón por cómo utilizaba la metáfora. No exageraba, sabía el momento en utilizarla. Siempre me ha gustado mucho la carrera limpia que ha llevado Toño Valdés a lo largo de los años. Tuve un gran maestro
en Canal 28, mi primer director, el ingeniero Fernando Bonrosú, que era un especialista en los silencios. Él narraba, pero hacía silencio, sabía el momento de hacerlo. Pero si te tuviera que decir de mi ejemplo, a la persona que yo le agradezco todo lo que soy, yo te tendría que decir mi papá, porque mi papá llegaba con el periódico todos los días, las revistas de hit, super hit y béisbol, y nos hacía leer primero, que era algo muy padre, porque es algo que ya no se usa tanto, ¿no? Todo se resume ya, y leíamos para la gente que yo no fui con alguien y le dije, enséñame béisbol. No, la gente que se me ha acercado y me ha dicho, ¿cómo puedo aprender béisbol? Leyendo, escuchando, viendo, y aquellos próceres del pasado, yo los leía para cuando llegó el momento, yo sabía más o menos quiénes eran porque los había leído, y cuando había que hablar de los Diablos Rojos de México, pues tenía el acervo cultural de lo que había sido la historia de los Diablos, aunque no la había vivido, pero esas revistas me habían ayudado, y de box, y de béisbol, y de fútbol, y siempre teníamos deporte para leer en la casa, y eso siempre se lo tengo que agradecer mucho a mi papá. Ya por último, unos 30 segundos. Y retomando el tema de la conferencia. ¿Qué oportunidad tienen, como dice la diapositiva que tenemos atrás, los medios de comunicación, TV Azteca, Multimedios, TV Nuevo León y todos los demás? ¿Qué oportunidad tienen los medios de comunicación ante hechos como los que lamentablemente vivimos, que sean propositivos? ¿Cómo sacarle lo mejor posible a un hecho como ese, tomarlo y tratar de sensibilizar a la gente que eso no puede ser lo correcto? Bueno, ha pasado, lo vimos, cómo cambió de pronto el giro que dieron todos los medios de comunicación, al menos por un momento. Todos somos hermanos, vamos a agarrarnos de la mano y que esto no nos vuelva a pasar. Pero inmediatamente después, el Club de Fútbol Monterrey, que se había reunido con Tigres y que habían fumado la pipa de la paz, la primera oportunidad que tuvo Claudio Suárez ahí para entregar la copa, dijo, no, este es Tigre, sácalo, déjalo más al abuelo Cruz. Entonces dice, espérame, si no hablábamos de que ya somos hermanos. Y entonces son los ejemplos más claros de decir, o vamos o no vamos. Y ahí los medios de comunicación, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No le dejemos todos los medios de comunicación, nosotros vamos a hacer nuestra parte de decirle a la gente, hey, piénsale un poquito, hombre. Si el boleto te cuesta 10,000 pesos porque es la final, mira la casa lo que hay y a lo mejor lo necesitas para la casa, para la escuela de tus hijos. Yo siempre he dicho, cuando alguien dice, es que cuesta tanto dinero, ya lo quisiera yo para pagar la colegiatura de mis hijos en esto, para comprar ciertas cosas, para cambiar algo. Entonces, no le dejemos todo a los medios de comunicación, nosotros vamos a tratar de hacer nuestra parte, pero yo creo que lo principal es en la casa, educar, la educación. Oye, van a poner más policías, van a poner más seguridad, van a quitar esto, vamos a apostar por la educación. Yo creo que la educación es la base de todo eso. Pues igual, en buena parte, los comunicadores prepararnos más, respetar mucho nuestro trabajo, documentarnos. Sin duda estoy de acuerdo contigo de que si vamos a ejercer un oficio en el micrófono, sea el que sea, no hablar visceralmente, sino prepararnos, argumentar, tratar de escuchar al otro si piensa diferente. En el tema de la polémica deportiva, pues ubicar todo en su justa dimensión. La selección no es el equipo de todos, no defiende al país y si no gana se cae el Producto Interno Bruto. No. Es un partido de fútbol y si lo canalizamos esas 2 horas nos emociona, se acabó. Pero nosotros los comunicadores pues, tenemos la responsabilidad, no la culpa, pero sí la responsabilidad de hacer que eso siempre esté claro en la cabeza. Y como papás, pues sí, enseñarle al chamaco que donde hay los equipos, se dan la mano en las ligas infantiles y juveniles, acaba el partido y se dan la mano, pasan en fila o un equipo le echa por otro. Eso es lo que tenemos que cultivar, que el fútbol no sea para sentarnos con una caguama. Si realmente te vas a meter al fútbol,
verlo desde los chavitos y aprende a pegarle a la pelota, o sea, trata de cultivar en los hijos el deportivismo antes que solo el deporte, ¿no? Claro. Creo que lo positivo que se le puede ver es que al fin de cuentas te das cuenta que somos más los buenos que los malos. Porque así de rápido en las redes sociales encontraron al agresor y encontraron todo, y entonces cuando queremos podemos hacer y muchísimas cosas. Pero es cierto, digo, como medios de comunicación creo que nosotros hacemos nuestro trabajo o intentamos hacerlo de la mejor manera posible, sobre todo para los que van hacia un periódico, porque hay gente que le gusta más la prensa escrita, o que van hacia la televisión o a radio. Simplemente hay que saber cómo decir las cosas, porque a lo mejor uno piensa que las dice y al otro le estás mentando todo, ¿no? Y a lo mejor no. Entonces creo que hay que saber nada más cómo decirlo mesuradamente, como comentan mis compañeros, y sobre todo que uno intenta hacer el trabajo, pero si tú pides a la afición no violencia, y los jugadores en la cancha se están partiendo todo en la cancha, es cierto, te dicen es que todo queda ahí, pero tú también estás tocando a que la afición se aliente de más y eso ellos van a cambiar porque es su trabajo también y tienen que hacerlo, pero a lo que voy es que hay que tener nada más un poco más de conciencia de que cuando hagamos las cosas pues todo tiene un porqué y que ahí es a la gente que de repente se le olvida. Ellos que intentamos hacer nuestro trabajo que al fin de cuentas lo hacemos para ustedes, para la gente que nos ve, que nos escucha, por nosotros, por supuesto, porque hacemos, al menos yo me considero, me imagino que ellos también, más de trabajar en algo que tampoco considero un trabajo porque uno lo adora y lo apasiona. Pero hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo la educación, ¿no? La educación va desde nosotros mismos, que a nuestros hijos hay que enseñarles lo que viene, porque como dice acá de este lado también, pues es diferente que le digas, oye, vas a perder un día, porque eso también. No enseñamos a nuestros hijos a perder y no siempre vamos a ganar. Muchísimas gracias, Jacqueline, Víctor, Alex, por habernos acompañado en este segundo foro de comunicación deportiva. Quiero invitar a la maestra Leighton a que, por favor. Gracias por haber dedicado este tiempo, sabemos que en su agenda siempre implica un sacrificio y que hayan tomado esta dedicación para estar con nosotros y compartir sus experiencias. Le pido a la doctora Reina Mónica Serna Alejandro que en nombre del coordinador de la facultad, el maestro Francisco Gerardo Valdés Rincón, haga entrega de este reconocimiento a Jacqueline Lozano Salazar por su destacada participación en el segundo foro de comunicación deportiva. Asimismo, que por favor haga lo propio con Alejandro Campos Garza por su destacada participación en este foro. Acá, por favor. Y con el mismo agradecimiento a Víctor Martínez Lucio. Gracias. Vamos a ponerlo aquí. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos también al licenciado Saúl su participación como nuestro moderador de grupo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias de nuevo a todos y cuando nos inviten, con mucho gusto. Y si quieren ir allá también, recibimos con mucho gusto. Aquí, por favor. Los organizadores, ¿por qué nos van a tomar? A ver. Por favor. Y el maestro doctor Carranza, ¿qué es el? Por favor, maestro. Chicos.